Ok, pues vamos a dar inicio a el último webinario de la serie de RIPDASA, específicamente del programa de actualización en preservación digital de archivos sonoros y audiovisuales del año 2019. RIPDASA, si aún no han escuchado de ella, es la Red Iberoamericana de Preservación Digital y está auspiciada por el Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo, CITED. Estamos muy felices de haber podido realizar esta serie de 6 webinarios a lo largo de este año. Este es el último y esperamos, de este año al menos, y esperamos que el próximo año podamos realizar más en el marco del mismo programa. Yo soy Pamela Wisner, soy la presentadora del día de hoy. Trabajo como consultora en la compañía ABP y hemos estado participando de la red RIPDASA desde su inicio. En el día de hoy les voy a hablar de preservación digital de archivos audiovisuales para presentarles un poco de qué se trata este webinario hoy. Vamos a hablar de preservación digital de archivos audiovisuales, entonces específicamente sobre aspectos importantes que hay que considerar en relación a la preservación audiovisual, teniendo en cuenta un proceso de digitalización y también procesos posteriores a la digitalización, es decir, una vez que ya tenemos los materiales digitalizados, ¿qué hacemos con ellos? La importancia también de planificar no solamente un proceso de digitalización, sino también a largo plazo qué es lo que va a ocurrir con esos archivos posteriormente. De forma general, estos son los contenidos que vamos a conversar, los que vamos a presentar el día de hoy. En primer lugar, vamos a hablar de por qué es inminente la digitalización, por qué es importante para los archivos audiovisuales realizar el proceso de digitalización. En segundo lugar, vamos a hablar específicamente de algunos soportes físicos, tanto análogos como digitales. Vamos a enfocar principalmente en lo que son los flujos de digitalización y aspectos importantes que hay que tener en consideración para poder digitalizar estos materiales. Es decir, no vamos a hablar tanto, por ejemplo, de identificación de materiales o de formatos específicos. Sí les voy a entregar recursos que pueden mirar posteriormente, después del webinario, pero sí enfocar en aspectos importantes para la digitalización. También vamos a hablar sobre la estructura de un archivo audiovisual digital, porque para poder seleccionar correctamente los formatos digitales que vamos a crear a partir de la digitalización, tenemos que conocer cuál es la estructura de un archivo digital para saber efectivamente qué es lo que estamos creando, ¿no? Pero también para poder lograr un proceso de preservación digital efectivo, es decir, para poder lograr la preservación digital a largo plazo tengo que saber conocer qué tipo de elementos estoy tratando de preservar. Entonces vamos a mirar de manera general la estructura de un archivo audiovisual, vamos a conversar sobre eso. Y también vamos a hablar sobre formatos digitales de preservación, es decir, una vez que sabemos cómo están estructurados estos archivos, pensar en cuáles son las mejores opciones que tenemos actualmente, hoy en día, para archivos digitales de calidad de preservación para archivos audiovisuales específicamente. Y también voy a hablar muy brevemente sobre aspectos básicos de la preservación digital y esto de alguna forma tratando de hacer una pequeña introducción a lo que esperamos sean los contenidos de futuros webinarios, posiblemente en el próximo año. Entonces, pensar un poco también en una vez que obtenemos estos archivos audiovisuales, cómo podemos realizar un proceso de preservación digital efectivo. El primer tema que vamos a discutir, ¿por qué es inminente la digitalización? Básicamente por
esta razón. Se estima que la vida útil de un material audiovisual de tipo análogo que está almacenado en un formato de tipo análogo es de alrededor de 30 años. Si pensamos en los primeros formatos de grabación de video análogo que existieron, estamos hablando alrededor de la década del 50, es decir, el primer formato de video análogo que existió fue el de 2 pulgadas, unas cintas gigantescas, si tienen el privilegio de tenerlas en sus colecciones. Estamos hablando de la década del 50, es decir, 56 específicamente el año de creación. Es decir, si pensamos en eso, ya hace bastantes años que estas cintas cumplieron con su expectativa de vida. Y pensando en formatos un poco más nuevos, por ejemplo, VHS, o a lo mejor formatos un poco más nuevos como mini DV, etcétera, estamos más o menos ya alcanzando esa expectativa de vida de 30 años. Por lo tanto, va a llegar un punto en el cual no vamos a poder recuperar el contenido de estas cintas simplemente porque el material se ha degradado y ya no lo vamos a poder reproducir por mucho que tengamos las máquinas. Eso por un lado. Por otro lado, también obviamente la obsolescencia de la tecnología propiamente tal, ¿no? Para poder digitalizar y para poder acceder al contenido en estos formatos necesitamos las máquinas reproductoras adecuadas. Y obviamente estas máquinas ya no están siendo manufacturadas, se consiguen solamente en el mercado de segunda mano. Y las personas, además, que saben cómo reparar o dónde encontrar las partes para reparar estas máquinas, ya casi no existen, ¿no? Si tienen ustedes dentro de sus organizaciones el privilegio de tener a personas que tengan el conocimiento en reparación de máquinas, verdaderamente tienen muchísima suerte, porque eso es uno de los grandes problemas en el área de la preservación digital de materiales audiovisuales análogos. Es decir, por donde lo miremos, nos estamos acercando al fin de nuestras colecciones audiovisuales en el ámbito, por lo menos las colecciones físicas. Si pensamos en que en donde estamos nosotros actualmente, podemos decir más o menos, y pensando en cuándo fue la última manufactura de formatos audiovisuales, al menos en formatos magnéticos, podríamos decir que alrededor del año 2028 ya no vamos a poder acceder a estos contenidos, ya no vamos a poder reproducir estas cintas porque su estado de degradación va a ser demasiado avanzado. Es decir, solamente tenemos 9 años para digitalizar y procesar todas nuestras colecciones audiovisuales. Una lástima, por supuesto, pero también un llamado a la urgencia de digitalizar estos contenidos. Quería hacer mención a este proyecto importante de la UNESCO en conjunto con la IASA, que se llama el Magnetic Tape Alert Project, y ese es el website en donde pueden acceder. Este proyecto es básicamente una recolección de datos sobre organizaciones y colecciones a nivel mundial que tienen materiales magnéticos aún en sus colecciones. La idea de este proyecto es generar una especie de mapeo de todas las colecciones que están en peligro de desaparecer. Obviamente la UNESCO y la IASA tienen conocimiento de esta urgencia y quieren, para poder planificar y para poder ayudar a las organizaciones que tienen este tipo de contenido, obviamente necesitan tener información. Así es que les hago un llamado a participar en este proyecto de manera de que estas organizaciones internacionales puedan también darnos una mano. Otra razón por la cual es importante digitalizar nuestros materiales, tanto nuestros materiales físicos, tanto audiovisuales como de cualquier otro tipo, es por las expectativas de los usuarios. Si bien es cierto, antes era común ir
a la biblioteca, a ver los materiales, a buscar en tarjetas, en los índices, etcétera. Eh, Ahora los usuarios tienen otras expectativas. Los usuarios quieren entrar a una plataforma web, a una plataforma online, em, quieren acceder al contenido de manera rápida y, bueno, obviamente en el caso de los materiales audiovisuales, la única posibilidad de hacerlo es a través de la digitalización y de proveer copias digitales al menos de acceso eh, para nuestros usuarios. Es decir, razones para digitalizar no nos faltan, ¿no? Ok, entonces quería revisar de manera muy rápida algunos de los formatos comunes que ustedes probablemente encuentren en sus colecciones. Em, específicamente soportes análogos físicos y también soportes análogos digitales, y ya voy a explicarles la diferencia. Em, pero como les decía, desde el punto de vista de cuáles son los detalles que tenemos que mirar em, para poder extraer su información de manera correcta. Entonces, en primer lugar, vamos a hablar sobre la película. Seguramente ustedes tienen dentro de sus colecciones material fílmico. Y como les decía, no voy a hablar mucho sobre los formatos específicos, pero sí hay ciertos aspectos que debemos tener en cuenta cuando buscamos digitalizar estos materiales. En primer lugar, el formato, sí, es importante, porque no todas las máquinas pueden procesar todo tipo de formatos de película. Hay escáneres que solamente pueden escanear material en 16 milímetros y 35, otros que se especializan en formatos más pequeños. En algunos casos, si tienen colecciones, por ejemplo, en formato 9.5 milímetros, también es un poco más complicado encontrar máquinas que puedan digitalizar ese tipo de formatos. Por lo tanto, es importante tener en cuenta ese tipo de información en relación a sus colecciones de películas. En el área de recursos, después cuando pase a esa diapositiva, van a ver que les entrego recursos para poder identificar, si no están familiarizados con los distintos formatos de película, a través de estos recursos pueden encontrar información em, eh, sobre cómo poder identificar estos distintos formatos. Otra cosa importante a tener en cuenta es el tipo de elemento con el que estamos trabajando. El proceso o el flujo de trabajo, el flujo de digitalización, no va a ser el mismo si tenemos un positivo, un negativo o tal vez una copia reversible. O si tenemos elementos distintos de la cadena de producción, como por ejemplo un internegativo, una copia de exhibición. Son cosas que hay que tener en cuenta tanto cuando lo hacemos de forma interna, es decir, si tenemos el privilegio de tener un escáner dentro de nuestra organización, como también si mandamos estas colecciones a digitalizar a partir de servicios de terceros. Y otro importante que muchas personas tienden a olvidarse en general cuando trabajamos con materiales audiovisuales es que puede que tengan asociados elementos de audio. En el caso de la película, podemos tener tanto audio óptico como audio magnético y en algunos casos incluso el material de audio puede venir separado, es decir, en rollos distintos. Por lo tanto, importante a considerar el tipo de audio el tipo de audio que está asociado al material que queremos digitalizar. Importante también porque, como les decía, también hay máquinas o escáneres que pueden digitalizar audio como otras que no pueden digitalizar audio. Entonces es importante tenerlo en cuenta. Eh, otro aspecto importante a considerar antes de digitalizar un material de película son señales que podemos ver de forma física que nos muestren algún tipo de degradación. Si tenemos colecciones que son de acetato, por ejemplo, podemos encontrar material encogido, y si hay material encogido, no se puede digitalizar en cualquier tipo de máquina, hay que digitalizar en una máquina que probablemente no tenga guía de sprockets, de manera de que el paso de la película sea más suave por la máquina. Entonces, cualquier signo de degradación nos va a indicar qué tipo de consideraciones vamos a tener que tener en el proceso de digitalización también.
En el caso de la película, y esto es una gran diferencia de todas las colecciones audiovisuales que puedan tener en sus depósitos, es que a diferencia del video, la película es un formato fotoquímico en donde podemos ver la imagen. Es decir, si podemos tener acceso a una máquina a una mesa de inspección, van a poder ver las imágenes, los cuadros de imagen, a diferencia del video análogo. Por ejemplo, en el video análogo, que es información grabada de forma magnética, no vemos verdaderamente la información hasta que la ponemos en una máquina. Entonces, teniendo eso en consideración, la película tiene de manera general dos formas de ser digitalizada. En primer lugar, podemos utilizar un escáner y en segundo lugar podemos utilizar un telecine. ¿Cuál es la gran diferencia entre un escáner y un telecine? Bueno, el escáner realiza el proceso de digitalización es a través de la toma de fotografías, muy rápidas obviamente, de cada uno de los cuadros de imagen. Entonces el resultado del proceso de escaneo de una película va a ser siempre una serie de imágenes y dependiendo del formato que ocupemos, del formato digital, vamos a tener distintos tipos de imágenes, pero por lo general son imágenes de tipo TIFF. Entonces vamos a terminar con una serie de fotografías de nuestros distintos cuadros. A diferencia del telecine, el telecine ocupa una máquina de video. Entonces el resultado del proceso de telecinado no son una serie de imágenes, sino un video. Si ustedes tienen la oportunidad de ver el resultado de un proceso de telecine, van a encontrar un video, por ejemplo, un MP4, un punto .mov, etc. Y como les decía, en el escáner va a ser una serie de imágenes, por lo general, de tipo TIFF. Como les decía, una cosa importante es el audio también. En el caso del telecine, hay telecines que sí pueden digitalizar el audio de manera simultánea y esa información va a quedar guardada dentro de este archivo de video. Pero si realizan un escáner, es posible que la máquina, el escáner, no tenga la posibilidad de digitalizar audio al mismo tiempo. Por lo tanto, es probable que tengan que utilizar otro tipo de máquina para extraer la información de audio. Entonces, esa es una consideración importante en la digitalización de películas. Vamos a hablar un poco también de video análogo, como les decía, de video análogo y de video digital, almacenados en formatos de tipo magnético. En general, las colecciones de video magnético análogo, dentro de ellas van a encontrar dos tipos generales. Uno que son las cintas de carrete abierto, que son como esta imagen que estamos viendo en este momento. Esta es una cinta de 2 pulgadas. Existe también las de 1 pulgada y existe también las de media pulgada. Y los otros formatos ya son de tipo cassette, que son a los que estamos más acostumbrados a ver, ¿no? Como el VHS, tal vez un Matic, etc. Obviamente en el caso del video magnético análogo tenemos tanto el audio como la imagen dentro del mismo formato. Y para poder reproducir cada uno de estos formatos necesitamos tener la máquina reproductora correspondiente. Bueno, estos son unos ejemplos de video análogo en formato magnético. Tenemos Betamax, Umatic, Betacam. Pueden encontrar tanto Betacam como Betacam SP, son distintos variantes del mismo formato. VHS, que es al que estamos más acostumbrados, VHS-C, que es una versión más pequeña del VHS, Hi 8. Esos son solo algunos ejemplos de formatos. La importancia de los formatos es porque necesitamos la máquina reproductora para cada uno de estos formatos. Es decir, si ustedes tienen estos 6 formatos dentro de sus colecciones, van a necesitar 6 máquinas distintas. Bueno, en el caso del VHS-C es probable que no, pueden necesitar un adaptador. Pero van a necesitar una máquina distinta para cada uno de los formatos que quieran digitalizar. Por otro lado, como les decía, los materiales magnéticos audiovisuales también están sujetos a degradación física. Algunas de las degradaciones más comunes que vamos a encontrar en colecciones de video van a ser el síndrome bueno, en inglés se llama sticky shed, pero básicamente es un proceso de hidrólisis en donde la cinta
absorbe humedad, por lo tanto se convierte como que aparece una especie como de goma sobre la superficie de la cinta, que no permite que se transporte de manera suave por las guías de la máquina. Eso es algo muy típico de encontrar. En algunos casos también, por ejemplo, hongos, si han estado almacenadas en lugares donde no ha habido control de temperatura y control de humedad, es posible encontrar eh, hongos también. Sobre el proceso de digitalización propiamente tal, a diferencia de lo que ocurre con los materiales fílmicos, en los materiales de tipo análogo necesitamos toda una cadena, todo un flujo de señal para poder realizar un proceso de digitalización. Lo que están viendo aquí ustedes es un ejemplo de sistema de digitalización que realizamos a través del programa APEX de la Universidad de Nueva York. APEX significa Audiovisual Preservation Exchange. Es un programa que hemos desarrollado a nivel, bueno, fundamentalmente en Latinoamérica, pero hemos estado en varios lugares del mundo. Y es un kit portable que desarrollamos para realizar pruebas en distintos lugares para mostrar cómo funciona un proceso de digitalización de video. Y estos materiales de documentación está accesible online y va a ser parte también de los recursos que les voy a dejar después de este webinario. Pueden ver acá entonces dentro de este diagrama que existe tanto la sección de audio como la sección de video. Es decir, en el proceso de digitalización de video extraemos ambas señales y de forma general vamos a partir el proceso a través de una máquina reproductora y de la máquina reproductora, dependiendo, bueno, en el caso del video, vamos a pasar en primera instancia por un TBC, que significa Time Based Corrector, que nos permite estabilizar la señal de video, porque recordemos que en el proceso de digitalización estamos pasando desde un sistema análogo a un sistema digital, en que algunas veces, dado que son sistemas que funcionan de manera distinta, las máquinas tienden a no comunicarse de manera muy fluida. El TBC ayuda entonces a que esto ocurra de manera más fluida. Podemos pasar por algún tipo de distribución de la señal, es decir, si queremos monitorear la señal predigitalización, lo podemos hacer, y además a partir de esta distribución podemos ir directamente a nuestro convertidor análogo digital. Eso desde el punto de vista del video. Desde el punto de vista del audio, vamos a pasar directamente a un mezclador. Si tienen algún tipo, esto es en caso de que necesiten algún tipo de conversión de cable o de conexión, la caja directa, pero por lo general podemos pasar a un mezclador. Podemos conectar ese mezclador a un audífono para hacer monitoreo predigitalización y de ahí directamente al conversor análogo digital. Esto es a grandes rasgos los distintos elementos que existen dentro de una cadena. Puede ser más compleja, puede ser más simple, dependiendo del caso en el que ustedes se encuentren. Pero es un buen ejemplo para tomar en cuenta si están recién comenzando su proceso de digitalización. Por otro lado, existe también el video magnético digital, es decir, vamos a encontrar también dentro de colecciones materiales que estén almacenados en formatos de cassette, que aparentemente parecen ser materiales análogos, pero la forma en que la información está grabada dentro de la cinta ya no es de forma análoga, es de forma digital. Ejemplos de esto pueden ser muy comunes los mini DV, DVC Pro, DVCAM, HDCAM, son todos formatos, que son ya los más nuevos, por supuesto, son todos formatos que guardan su información de forma digital, ya no de manera análoga. Por desgracia están igualmente sujetos a la degradación, si bien el material es digital, aún así es material físico. Es probable también encontrar hongos dentro de este tipo dentro del cassette, de este tipo de formato. Y la cinta, además, por ser tremendamente delgada, está también sujeta a dañarse con mucha facilidad. En el caso de los formatos digitales, ya
Ya el proceso de digitalización ya no se llama digitalización, se llama transferencia, puesto que la idea del proceso es extraer directamente desde la fuente digital, a través de una conexión digital, la señal digital y transferirla a una computadora. Entonces el proceso es bastante más directo en el caso de este tipo de materiales. Bien, entonces una vez que ya entendemos cómo podemos extraer la información de nuestras colecciones audiovisuales, podemos mirar un poco a las distintas estructuras de un archivo audiovisual, de manera de que podamos elegir de forma correcta nuestros formatos digitales de preservación. A grandes rasgos, de manera muy general, esta es la estructura de un video digital. En general nos vamos a encontrar con un contenedor, o wrapper, que se llama en inglés, que va a mantener los distintos elementos de un formato audiovisual juntos. Es importante el wrapper también porque contiene información importante descriptiva sobre nuestro archivo, por ejemplo, qué tipo de archivo es, qué tipo qué tipo de información necesita el reproductor para poder acceder a los contenidos de este archivo digital. Dentro de un contenedor vamos a tener información de video que está codificada de alguna forma específica. También vamos a tener información de audio codificada de una forma específica. Y podemos o no tener cierta información de metadatos, como subtítulos, otro tipo de metadatos de audio, metadatos descriptivos, etc. Entonces, como pueden ver, el contenedor lo que hace es mantener estos elementos juntos y que puedan viajar o ser movidos dentro de nuestros sistemas computacionales sin problema. Esa es la idea del router. Una cosa que hay que tener en consideración es que no todos los contenedores funcionan bien con todos los tipos de códecs. Bueno, esa es una cosa que se me olvidó mencionarles. Vamos a ir para atrás para que quede claro. Tanto la información de video como la información de audio está codificada a través de un pequeño software que se llama codec. ¿Y qué hace el codec? Básicamente interpreta o describe la señal de una forma en particular. Tienen estándares específicos, etc. Codecs, hay muchísimos codecs distintos, tanto para video como para audio. Entonces, una cosa importante a considerar es que no todos los contenedores funcionan con todos los tipos de codec. Y que también vamos a darnos cuenta que la extensión de nuestros archivos audiovisuales no necesariamente indica qué tipo de contenido está dentro de ese video. Entonces van a ver, por ejemplo, que archivos como Windows Media solamente va a aceptar códecs de tipo Windows Media. A diferencia, por ejemplo, de los archivos de tipo MOV o QuickTime, que pueden contener distintos tipos de códecs. Y aquí vemos un ejemplo en donde tenemos video no comprimido, audio no comprimido, o también podemos tener códecs específicos como este H264, que es típico en el uso de materiales audiovisuales en la web. Entonces, para poder conocer completamente nuestros archivos audiovisuales, tenemos que ver más allá de lo que nos indica nuestra extensión de archivo. Otro aspecto importante a considerar es la posibilidad del uso de compresión. La compresión es básicamente la característica de un códec que busca eliminar información redundante. Y la idea detrás de eso es disminuir el almacenamiento o disminuir la cantidad de espacio que ocupa cada archivo, ¿no? ¿Y cómo se hace eso? Bueno, dependiendo del tipo de información que queramos eliminar, si es información de tipo de imagen, puede ser a partir de colores similares, por ejemplo, píxeles adjuntos que tengan colores similares, esa información que se puede comprimir. En el caso del audio, por ejemplo, información que que nuestros oídos no sean capaces de distinguir. Lejos de lo que podamos pensar algunos, nuestros oídos no son perfectos y hay ciertas cosas que no podemos escuchar o que quedan escondidas detrás de otro tipo de elementos auditivos. Y bueno, estos algoritmos
se aprovechan de nuestras limitaciones biológicas para poder eliminar información que no somos capaces de percibir. Entonces, vamos a encontrar compresiones, dos tipos de compresiones fundamentalmente. Una es la compresión con pérdida, la segunda es la compresión sin pérdida. La compresión con pérdida, lo que ocurre en este caso es que la información que es eliminada de forma definitiva, y aunque hagamos una decodificación de nuestro archivo, no vamos a poder obtener la información de vuelta. En cambio, la compresión sin pérdida elimina información de tal forma de que una vez decodificada la información, esa información puede ser reconstruida a partir del proceso de decodificación. Entonces, pensando en el proceso de preservación, siempre vamos a buscar, por lo menos para nuestros materiales de calidad de preservación, si es que queremos hacer compresión, porque existe la posibilidad de no hacerlo también, pero si quieren comprimir material, idealmente va a ser en una compresión de tipo sin pérdida, de manera de que podamos mantener nuestros archivos lo más cercanos a la copia original. Entonces, vamos a revisar algunos formatos audiovisuales de preservación digital, los que son más comunes, los más usados en el área de los archivos. En el caso de formatos de contenedores más comunes, vamos a encontrar usualmente material en formato QuickTime, también en formato AVI, aunque muchísimo menos en formato AVI. En algunos casos formato MXF, que está muy utilizado en el área de las comunicaciones, de las transmisiones, por ejemplo en televisión, en producciones televisivas. Y últimamente también formato Matroska. El formato Matroska es de código abierto. Hay muchísimas organizaciones que han optado por utilizar este formato porque, dado que es de código abierto, mantiene su documentación abierta y eso es uno de los principales aspectos a tomar en cuenta en la sustentabilidad de un formato. Porque cuando tenemos formatos propietarios, como por ejemplo QuickTime, estamos un poco a disposición de lo que determine la compañía que mantiene este formato, ¿no? Entonces hay muchas organizaciones que han optado por digitalizar sus contenidos o crear sus archivos de preservación en formato de contenedor Matroska. En el caso más específicamente de códecs, los formatos más comunes para video son estos que están aquí, todos los de la serie MPEG, en algunos casos ProRes. Si estamos digitalizando material que originalmente está en formato DB, posiblemente creemos también archivo en formato DB. Si tienen la suerte de tener bastante almacenamiento digital, es probable que también puedan usar no comprimido, es decir, que no eliminen ningún tipo de información en el proceso de digitalización. Y eso obviamente es el ideal, ¿no? Pero sabemos que la realidad de muchos archivos es que el acceso a almacenamiento es limitado. Y por esa razón también muchas organizaciones han optado por usar este códec FFB1, que también es un códec de código abierto, que funciona también con el contenedor Matroska. Y es un formato de compresión sin pérdida. Es decir, y esto es para que tenga más o menos una idea de cuánto espacio de almacenamiento pueden ahorrar. Ocupa más o menos un tercio de lo que ocuparía un material no comprimido. Si tienen problemas de almacenamiento o dificultades para conseguir almacenamiento, esa puede ser una opción en el caso de su archivo. Y bueno, quería hablarles un poco de requerimientos básicos para la preservación digital, específicamente preservación de bits, porque la preservación digital, como muchos de ustedes tal vez sabrán, va muchísimo más allá de lo que podamos hacer desde el punto de vista técnico, desde el aspecto técnico. Tiene mucho que ver con las políticas que tengamos dentro de nuestra organización.
tiene mucho que ver con las decisiones que tomemos dentro de nuestra organización, de las personas que estén involucradas, etc. Y de todo el proceso de documentación también, y de cómo nos preparamos para los riesgos que podemos afrontar en el futuro también. Pero sí quería hablarles específicamente de la preservación digital de bits, es decir, de los aspectos de los que podemos preocuparnos para proteger específicamente el material digital propiamente tal a través del uso de tecnología. Entonces, a modo general, la preservación digital de bits eh, tiene tres principios fundamentales. En primer lugar, específicamente, la preservación de bits, es decir, asegurarse de que la información almacenada en estos contenedores o en estos sistemas de almacenamiento digital se encuentre de forma íntegra y que a lo largo del tiempo seamos capaces de encontrarlos ahí de forma íntegra. Que no haya pérdida, que no haya deterioro de bits. Y vamos a revisar una estrategia que es la que se usa comúnmente en la preservación de bits, que es la verificación de sumas, verificación de sumas de verificación, o también conocidas como checksum, que es la metodología utilizada para este aspecto específico. Por otro lado, también es importante mantener el acceso y la usabilidad de contenidos, y eso pasa no solamente por preocuparnos de que los formatos en los que tenemos almacenados nuestros materiales sean reproducibles, sino también que los metadatos que tengamos sobre nuestras colecciones existan, ¿no? Y que nos permitan encontrar los materiales que tenemos dentro de nuestras colecciones, porque podemos tener una serie de archivos digitales almacenados y no tenemos ninguna información sobre ellos. Eso no nos permite tener acceso al contenido, ¿no? Y eso es tan cierto en el mundo análogo como en el mundo digital. Entonces es importante poder mantener el acceso y la usabilidad de contenido. Y en tercer lugar, otro aspecto importante para la preservación de bits es la sustentabilidad, es decir, que haya alguien responsable de realizar este proceso, pero que además sea responsable de cumplir con los requerimientos 1 y 2, de los que ya hablamos, pero a largo plazo. La preservación digital, por el hecho de que hablamos de mantener estos contenidos indefinida, implica ciertas preocupaciones en relación a la sustentabilidad, ¿no? No puedo pensar en preservación digital de aquí a 5 años, tengo que pensar en preservación digital de aquí a 50 años, de aquí a 100 años, etc. Y bueno, obviamente en el mundo de los archivos estamos siempre pendientes de cómo podemos realizar esto de la manera más efectiva. Les decía entonces que una forma efectiva de realizar preservación de bits es a través de lo que se llama checksums. Y acá tengo en esta diapositiva distintos conceptos que están asociados a las checksums de forma general, y se los voy a explicar con la siguiente. Un checksum es una especie de huella digital de un archivo. Es un algoritmo que crea una especie de huella digital que no cambia siempre y cuando no cambie el archivo digital que lo originó. Digamos que tenemos un formato de video y realizo una suma de verificación de tipo MD5, y hay distintos tipos. Voy a obtener esta serie, este identificador, ¿no? Esta marca identificadora. Si hago cualquier tipo de cambio en relación a ese video, digamos, les saco un cuadro, cualquier tipo de cambio, por más mínimo que sea, y realizo el mismo proceso de verificación, voy a obtener un checksum absolutamente distinto. Entonces, este tipo de verificaciones nos dan señales de alarma cuando tenemos pequeños cambios en nuestros archivos almacenados en nuestro sistema. Y es una forma efectiva de ver si es que nuestros archivos están cambiando a lo largo del tiempo. Quería apuntar a este recurso que nosotros creamos, es una herramienta, se llama Fixity. Es una herramienta gratuita que pueden descargar de ese URL, y lo que hace es permite la programación sistemática de sumas de verificación en cualquier sistema de almacenamiento. Es algo que pueden tener en sus propios computadores personales, pero también se puede usar dentro de los sistemas de almacenamiento de un archivo. Los invito a descargarlo,
software gratuito. Pero como les decía, en pensar en un programa, en construir un programa de preservación digital efectivo, va muchísimo más allá de la preservación de bits o de lo que podamos hacer desde el punto de vista técnico. Tiene mucho que ver con políticas, y de cómo documentamos esas políticas para asegurarnos de que a largo plazo cumplamos con, con las mismas políticas que nosotros hemos establecido para el cuidado de nuestros archivos. Entonces, algunas cosas importantes o elementos importantes de la preservación digital son estos. Ser transparentes, tener procesos de revisión y actualización de nuestra documentación, generar documentación, tener personal asignado que se preocupe de esto, tener una buena administración del acceso, almacenamiento, mitigación de riesgo, etcétera, etcétera, etcétera. Un montón de elementos que van más allá de los sistemas. Y en eso quería hacer hincapié, ¿no? Los sistemas son importantes, pero no son lo único de lo que debemos preocuparnos para lograr una preservación digital exitosa. Y en ese sentido existen distintos estándares que nos pueden ayudar a establecer o a evaluar y a establecer un programa de preservación digital exitoso. Acá hay algunos ejemplos. Los niveles de preservación digital de la NDSA son, diría yo, el paso inicial. Son bastante simples de comprender. Es básicamente una tabla que podemos contra la cual podemos evaluar nuestros procesos de preservación digital y poder establecer al menos, digamos, como niveles mínimos de preservación. Por otro lado tenemos el sistema OISE, que es bastante más complejo y que requiere un poco más de estudio para su aplicación. Y también existe la norma ISO 16365. Esto ya es un sistema una norma de evaluación propiamente tal de repositorios digitales. Entonces, bueno, quería darles estas tres opciones en orden de complejidad, ¿no? Llegar a un punto de poder establecer un programa ISO 16363 exitoso es complejo y es largo, pero me parece que todas las organizaciones deberían al menos tener la mira en eso. Pero seguramente muchos de ustedes deben estar preguntándose, bueno, pero ¿por dónde comienzo? Es decir, tengo tanto material, estoy ya digitalizando. eh, ¿Qué hago para comenzar un programa de preservación digital? Entonces, quería entregarles a ustedes herramientas básicas de cómo afrontar la preservación digital que parece ser tan abrumadora. En primer lugar, mi consejo sería identificar, saber bien qué es lo que tengo, en el mismo modo en que lo hago con mis colecciones análogas, hacerlo con mis colecciones digitales. Y para poder hacer eso existen ciertas herramientas tecnológicas que nos ayudan. Una de ellas es MediaInfo. MediaInfo es también un programa de código abierto que pueden descargar de internet, que ofrece información técnica sobre archivos audiovisuales específicamente. Y se los recomiendo, si no lo están usando, que lo descarguen y lo utilicen. Es casi ya un estándar en el archivos audiovisuales digitales. Y otra herramienta a la que quería apuntar también es MDQC. Si están haciendo procesos de digitalización ya, eh, probablemente estén, o tal vez no, incrustando datos, incrustando metadatos en sus archivos audiovisuales. Eh, y esta herramienta MDQC les permite verificar que estos metadatos incrustados estén incrustados de la forma correcta y en los campos correctos. Y también les permite editar estos metadatos. Así es que también es un programa de código abierto y ese link también está en los recursos que voy a compartir en unos minutos más. En segundo lugar, dentro de esta estrategia, mi recomendación sería continuar con una selección. Es muy probable que tengan muchísimos archivos audiovisuales digitales. Y si están, por ejemplo, o están almacenando contenido que viene de producciones específicas, probablemente tengan distintas versiones de un mismo archivo, tengan distintas copias de un mismo archivo, etc.
Entonces, tener una claridad con respecto a qué es lo que voy a preservar y documentar eso también, obviamente, es decir, cuáles son nuestros criterios de selección, tanto ahora como a largo plazo, por supuesto. Luego decidir dónde voy a almacenar, sobre todo si están ya realizando procesos de digitalización. Si no han hecho procesos de digitalización, empezar a pensar en dónde van a almacenar esos materiales incluso antes del proceso de digitalización. Tremendamente importante y bueno, uno de los recursos que les voy a compartir es un blog interesante que muestra un enfoque sobre cómo afrontar un proceso de digitalización, cómo planificar para prepararse bien para un proceso de digitalización y obviamente el almacenamiento es parte importante de eso, ¿no? Saber más o menos cuánto almacenamiento voy a necesitar y dónde lo voy a poner. Y en términos de almacenamiento, obviamente siempre es importante pensar en un backup, en los respaldos. Idealmente, como mínimo, 2 copias. Ideal serían 3, si pueden, si tienen los recursos para poder hacer eso. Idealmente, locaciones geográficas distintas para cada una de las copias, de manera de prevenir cualquier tipo de daño o pérdida por desastres naturales, por ejemplo. Y bueno, idealmente almacenar el sistema de archivos distintos o de distintas manufacturas, es decir, tal vez en una cinta LTO o en discos duros que sean de distinta manufactura, de distinta fábrica. Y obviamente, como les decía, en el caso del almacenamiento, generar algún tipo de chequeo de integridad, lo que les hablaba de los checksums, algún tipo de sistema que nos ayude a verificar los checksums de nuestro archivo. Bueno, y esta es una lista de los distintos recursos que les recomiendo les echen una mirada. Hay un par que están en inglés, específicamente el de identificación de video, pero es un recurso tremendamente visual, sumamente útil. Se creó el año 2004, pero está tremendamente vigente, así que se los recomiendo en el caso de que estén en búsqueda de material para poder identificar colecciones. Otro que está en inglés es el documento de la IASA. Este es el más nuevo, TC06, que es sobre digitalización de material de video. Y está en inglés precisamente porque está todavía en producción, pero si les interesa le pueden echar una mirada. Es un documento bastante complejo, bastante técnico, y espero que prontamente esté también disponible en español una vez que las ediciones y las revisiones hayan ya terminado. Y bueno, y también les recomiendo aquí una serie de recursos en español y también, bueno, algunas herramientas que son útiles en el caso de la preservación digital. Quería también comentarles que ya están disponibles las grabaciones a los webinarios anteriores en este link acá. Pueden acceder a esas grabaciones y este webinario también va a quedar obviamente en esa plataforma. Por lo que si no tuvieron oportunidad de anotar los recursos, no se preocupen porque lo van a poder ver una vez esté disponible en esta plataforma y van a tener la posibilidad de pausar el video cuando quieran. Ok, bueno, y eso es de lo que quería hablarles hoy. Espero les haya sido útil, que haya sido de interés. Quedo entonces pendiente ahora si tienen preguntas. Te comentaba que están dando muchas felicitaciones por su presentación y tenemos 4 preguntas. La primera es, ¿qué tan costosos son los equipos de digitalización? Ujú. Em, Segunda, sí. ¿cuál es el ciclo de vida de un documento digital? Wow, que eso está difícil. Bueno, voy a responder la primera mientras pienso en la segunda. Okay, son Em, 4. Si quiere podemos poner 2 y luego otras 2 para Eso que no sí, se... sí, porque si no se me Perfecto, va a muy olvidar. bien. Ok. En relación al costo de los equipos, bueno, el costo de un escáner obviamente es alto. Estamos hablando desde los $50.000 hacia arriba, si estamos hablando de película específicamente. En el caso de video, la estación de digitalización o el diagrama que les mostré de la estación que nosotros armamos, em, ese corresponde a un sistema de más o menos 1.000 o 2.000 dólares. Es un sistema tremendamente básico porque fue
armado con objetivos educacionales, pero sirve sin duda para digitalizar y para una organización que tal vez no tiene muchos recursos, es una alternativa sin duda. Entonces estamos hablando de 1.000, $2.000 en ese caso. ¿Cuál es el ciclo de vida de un archivo digital? Eso depende, obviamente, de nuestra de cómo hemos administrado nuestros archivos en primer lugar, es decir, si tenemos o no sistemas de chequeo, de checksums, si hemos cumplido con al menos las, eh, las reglas básicas de la preservación digital de bits, ¿no? Hay cosas que se salen un poco de nuestro control. Y eso es, por ejemplo, qué tanto tiempo vamos a tener soporte para formatos como el .mov, por ejemplo. Eso no lo sabemos, eso está manejado por Apple. No podemos saber verdaderamente cuándo van a dejar de soportar este formato. Eso por un lado. Por otro lado, dependerá también de la vida de nuestros sistemas de almacenamiento. Sabemos, por ejemplo, que los discos duros duran alrededor de 5 años, es decir, si tenemos nuestros archivos almacenados en disco duro, tenemos que preocuparnos de al menos cada 5 años migrarlos de un sistema al otro. Eh, y bueno, la corrupción de datos va a existir siempre. Entonces, la única forma de que nosotros podemos prevenir eso es a través del chequeo de sumas de verificación eh, y, bueno, obviamente nuestros backups, ¿no? Y que tengamos respaldos de nuestras copias. Voy a revisar las otras dos preguntas. ¿Existe alguna diferencia entre H264 PCM lineal y H264 AAC? El PCM, el H264 es el formato codec típico, el que conocemos de MP4. Es un video comprimido, pero que se usa mucho para copias de acceso, de videos de acceso. En el caso de PCM, el audio PCM es un audio lineal sin compresión y el otro que mencionaste, AAC, sí es con compresión. Entonces, sí, son códex distintos y dependiendo del el uso de caso, vamos a usar uno o el otro. Es decir, podemos usar AAC si estamos usando archivos o lo estamos usando para archivos de tipo acceso y no de calidad de preservación, por ejemplo. Muy bien. Y finalmente, la última pregunta. ¿Qué tipo de almacenamiento recomiendan más para guardar mis materiales digitalizados? ¿Disco duro o alguna nube? En general, no tiene tanto que ver con el tipo de almacenamiento, sino con la diversidad. Si la organización en la que trabajan ha usado la nube y se siente cómodo usando la nube y no tiene problemas, por ejemplo, desde el punto de vista legal o desde el punto de vista de sus políticas internas, la nube es una buena opción, pero es una opción de las tres que deberíamos tener, ¿no? De forma ideal en relación a la cantidad de respaldos que debemos tener de nuestros archivos. Entonces tiene que ver con más que nada con la diversidad. Entonces siempre tratar de tener en sistemas distintos. Disco duro está bien, pero tal vez disco duro en un sistema RAID, por ejemplo, o tal vez en un servidor, algo que sea un poquito más establecido. Los discos duros sueltos obviamente son difíciles de administrar, por lo tanto no lo recomendaría. Eh, hay organizaciones, hay organizaciones también que usan cintas LTO para almacenar y eso también es una alternativa a largo plazo porque también en términos de costo es bastante menor. Entonces, bueno, cintas LTO también una opción. Muy bien, muchas gracias. Ya no tenemos ninguna pregunta hasta ahorita. Creo que además ya hemos llegado a la hora. No sé, algo más, maestra, que usted quisiera comentar. Nada más darle las gracias a todos los que se unieron al webinario, tanto hoy como en sesiones anteriores. Nos pone muy contentos de poder realizar esto y hacer llegar a todos nuestros colegas hispanohablantes estos recursos. Los invito también a enviarme correos electrónicos si tienen alguna pregunta, yo no tengo problemas en responder. Y obviamente a revisar, los invito también a revisar las grabaciones de los webinarios anteriores y este mismo y a compartir con quienes necesiten de esta información. Muy bien, maestra, pues muchas gracias. Le hago llegar todas las felicitaciones que están
aquí mandando a través de nuestro chat. También agradecemos mucho a todos nuestros participantes por haber asistido a estos webinarios y por su interés en las grabaciones que ya les comentaron que hay una liga para que ustedes las puedan descargar y visualizar. Quisiera también aprovechar para comentarles que, como bien lo decía la maestra a inicio, para el 2020 habrá otros programas de webinars organizados por RedDasa. Los invitamos a que revisen nuestra página de RedDasa para que estén atentos a la nueva propuesta de webinarios, nueva capacitación en español. Creo que por nuestra parte también sería todo y ya les pusimos los correos electrónicos para que cualquier duda que tengan nos hagan llegar y con mucho gusto los atendemos. Muchísimas gracias a todos. Que tengan buen resto de su día. Gracias. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Chao, chao.